eso que no es profesional, que no recibo nada, es algo de mi decisión, de mí, es el ejercicio de mi libertad, porque yo elijo lo que hago. La cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. Por supuesto que soy optimista, pero no de optimismo farandulesco. Yo defino que triunfar en la vida es aprender a levantarse cada vez que uno cae, y no lo que cree la gente que es triunfar. Me toca vivir una civilización que de hecho está difundiendo, dice que triunfar en la vida es ser rico. Y que el que no es rico fracasó. Yo discrepo de punta a punta. Para mí triunfar es sentirse feliz. Y eso poco tiene que ver con la plata, lo cual no equivale a decir que un hombre tirado en una cueva o abajo de una chapa de zinc sin comida, un hombre o una mujer puede ser feliz. Hay ciertos límites materiales que los seres humanos tenemos que cubrir con seguridad. Pero a partir de ahí, el confundir riqueza con felicidad, ese sí que es un puente chino. No puedo concebir esos muchachos que perdieron un querer, o que esto, que perdieron el trabajo, y qué espantoso, y que me doy a la bohemia, que me tiro. Se puede arrancar y empezar de nuevo, una y mil veces. Derrotados son los que dejan de luchar. El hombre es un animal muy fuerte, mucho lo que puede soportar. Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Hay que aprender a cargar con las cicatrices, con las mochilas, y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, de transcurso no vivo hacia adelante. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de piñón que puede ser una de las partes más maravillosas de nuestro cuerpo físico. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco de vida que es el planeta.
denle un contenido a la existencia. Hay otras cosas además de la juventud. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo, mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No, hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Quisiera llegar al último viaje, como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. Una vez más, gracias por ver nuestros videos, por comentar, por darles me gusta y compartirlos. Si no te has suscrito, te dejo el link acá abajo para que puedas hacerlo. Así estarás ayudándonos en la misión de difundir este conocimiento. Un gran Señorita, ¿el grupo tiene algún otro video más para que van a presentar? No, mi coronel. Muy bien, señorita, pasar un comentario del video que acabamos de ver, por favor. Bueno, el video habla sobre la vida en general, sobre la importancia de saber cuánto valen en realidad las cosas materiales. No solo gastamos dinero, sino que gastamos tiempo de nuestra vida que nunca va a ser devuelto. Y habla de la importancia de crear lazos con las personas que nos rodean y obviamente para eso necesitamos tiempo. Por eso es importante aprender a vivir, como él dice, con sobriedad, es decir, de manera que tengamos tiempo precisamente para formar esos lazos, porque al final son lo único que importa y lo único que queda en la vida después de el dinero. Gracias, señorita. Señorita Huasco, Sí, mi coronel. por favor, un comentario del video que Bueno, sería que la vida no se puede comprar, de que no tiene un precio, que no podemos, como dice, ir al supermercado y comprar vida. Entonces el tiempo es muy importante y cada día que vivimos debemos aprovechar porque no se va a repetir y tampoco vas a alargar tu tiempo de vida, sino hasta donde sea. Y bueno, que debemos, como dice, vivir cada día como si fuera, como si mañana no existiera, digamos, y que hay que valorar las cosas, que el dinero no es importante porque no, hay cosas que el dinero no puede comprar y el claro ejemplo es que no puede comprar el tiempo de vida de una persona. ¿Y eso es todo? Gracias, señorita. Me imagino que todos pueden activar sus cámaras, ¿no ve? Se ha pedido que les indica que todos deben activar sus cámaras porque algunos asisten a clases y después se salen. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario sobre lo que acabamos de ver? El que hablaba era ha sido el presidente del Uruguay, conocido por cómo él se transportaba en su petita y al final se retiró, creo que donaba Enrique Iraola. Enrique. Sí, me acuerdo cuando acabe nomás, perdón. Seguí nomás, por favor. Quería resaltar 3 puntos que dijo, sobre los 3 puntos que me parecieron importantes, que es el empezar de nuevo, el que hay que caer y levantarse, y el que solo es derrotado el que deja de luchar, lo cual hace alusión a que nunca rendirse, que
No importa lo mal que se ve la situación, no importa cuántas veces hayas fallado, que siempre se puede intentar una vez más. Eso es cierto, ¿no? Como dicen, estás en el suelo, ¿dónde más puedes caer? Entonces, algunos consideran que es donde más uno debe arriesgarse si se encuentra en esa situación, porque ya no hay donde más caiga, está en lo más bajo. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, continuando con la unidad didáctica, nos hemos quedado en lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no es cierto? Es el último punto que hemos visto, jóvenes. ¿Alguien se acuerda qué es el último que hemos visto en la exposición, en las diapositivas? Sí, coronel, quedamos en enfermedades transmitidas por alimentos. Bien. Continuando con la exposición. Vamos a ver esta parte. Muy bien. Las buenas prácticas de manufactura, según el Codex Alimentarius, que vamos a ver ahorita qué es, se pueden desglosar en los siguientes principios generales. Primeramente, lo que es la producción primaria. Seguidamente, en el punto 2, proyecto y construcción de instalaciones. El punto 3, control de las operaciones. En la producción primaria hay varios objetivos que se deben considerar. Esta producción primaria deberá realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo y apto para el uso al que se destina. Cuando hemos hablado de la inocuidad, hemos visto que es algo que no debe hacer daño al ser humano, que es para quien elaboramos esto, para quien se elabora estos alimentos. Pero no se olviden que los alimentos no solamente se elaboran para el ser humano, también se elaboran alimentos para las mascotas que tienen, deben tener muchos de ustedes, que son los perros y los gatos en esencia, y también se procesan esos alimentos, los cuales también deben ser inocuos. No por ser animales se les va a dar cualquier alimento en cualquier estado, eso no es, tampoco es la finalidad de eso. Entonces, como digo, la producción primaria deberá realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo y apto para el consumo al que se destina, ya sea humano o para las mascotas que todos tienen, o la mayoría. Cuando hablamos del proyecto y construcción de las instalaciones, por la naturaleza de las operaciones y de los riesgos que las acompañan, que son parte de esas operaciones, los edificios, el equipo y las instalaciones deben emplazarse y proyectarse de manera que se aseguren ciertos puntos, como la reducción de las contaminaciones a lo más mínimo posible, que permita una adecuada labor de mantenimiento, limpieza y desinfección,
reduciendo a lo mínimo la contaminación transmitida por el aire, como parte de este principio. Asimismo, lo que se detalla como el control de operaciones, que es el principio general 3 del Codex Alimentarius, tiene como objetivo producir alimentos inocuos y aptos para el consumo humano, mediante ciertos requisitos. La formulación de requisitos relativos a materias primas, formulación, aplicación, seguimiento y exámenes de sistemas de control eficaces. No se olviden que el control es permanente, así como lo que llamamos la mejora continua. Hemos alcanzado cierto nivel y eso no significa que nos dejemos estar, sino que más bien debemos continuar y cada vez deberíamos romper nuestros estándares. Otro principio es referente a las instalaciones, que habla del mantenimiento y el saneamiento. No solamente es tener una linda instalación, sino también que debemos hacer el mantenimiento y sanearlas, el control de plagas, manejar los desechos sólidos. Vemos que es importante el manejo de residuos, la basura común, y si hay otro tipo de desecho que estuviera contaminado con sangre o restos o residuos de animales que se procese, es hay que tener en cuenta. El quinto principio también se refiere a las instalaciones, pero habla de la higiene personal. Es importante que los operarios cumplan lo que se llaman las buenas prácticas de higiene, cuyo objetivo es asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no tengan la probabilidad de contaminar los mismos. Eso es importante considerar. No se olvide que hemos hablado de las 4 M's, de las buenas prácticas de manufactura, que son los factores que más ocasionan infecciones en el procesamiento de alimentos, y uno de ellos es la mano de obra. Es muy importante, así como también la infraestructura y los métodos. Otro ejemplo es el transporte. De nada va a servir que nosotros tengamos excelentes medidas de seguridad, buenas prácticas de manufactura en nuestra planta, y resulta que no consideramos el transporte, y ahí viene lo que se hablaba, la contaminación cruzada. Si tenemos 10 puntos, los 10 puntos debemos controlar, supervisar, mejorar. Suficiente que se vaya uno, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo queda en nada. Por eso es una gestión, se llama gestión también, porque abarca todo, es lo que no debemos olvidar, por favor, y vuelvo a recalcar. Las buenas prácticas de manufactura, el manejo integral de cultivos, manejo integral de plagas, los POEs, son medidas preventivas, no son medidas correctivas. No se debe esperar a que suceda un accidente, a que se infecten o se intoxiquen por consumo de algún alimento que procesamos para tomar medidas correspondientes. Más bien es el contrario. Para evitar que suceda todo eso, ya debemos tomar las medidas que ameritan. El punto 7 es información sobre los productos y sensibilización de los consumidores. Es importante que el consumidor tenga conocimiento o sepa qué está comprando. Actualmente todo producto alimenticio que se compra viene con un detalle de calorías, contenidos, formas de consumo. En algunos países como en Chile, los productos que tienen mucho azúcar ya vienen con un sello rojo, si no me equivoco, donde se muestra o se hace conocer que el consumidor está comprando o el cliente está comprando un producto alto en azúcar. Entonces, eso también debe saber la persona que adquiere esos productos. Y esa es una obligación de las empresas, de informar sobre los productos y sensibilizar a los consumidores. Debe tener fechas de vencimiento y todo lo que nosotros conocemos. Eso es importante tener en cuenta
y toda empresa debe hacer, es un requisito. Y otro punto importante que siempre debemos tener en cuenta es la capacitación. Dentro de los 10 mandamientos de las buenas prácticas de manufactura, hay una parte que habla de ser competente. Y para ser competente, para que nuestro personal sea competente, debemos capacitarlo. Permanentemente debemos capacitarlo. Eso es importante. No podemos esperar que de pronto el operario llegue, sea nuevo y ya debe saber. Eso no existe, esa posición. Muy bien, debemos asegurarnos de que aprenda. Si queremos tener buenos trabajadores y queremos que nuestros procesos productivos no tengan retrasos, no tengamos pérdidas de materia prima, de producto en proceso y demás, debemos capacitarlos constantemente. Ahora, ¿qué es el Codex Alimentarius? El Codex Alimentarius, está en latín, es el Código de Alimentos. Es un compendio de normas alimentarias, directrices, códigos de prácticas y otras recomendaciones adoptadas internacionalmente. Este código es resultado de una comisión, llamada la Comisión del Códex Alimentarius, que fue integrada por más de 180 miembros, creada dentro del marco del programa conjunto sobre normas alimentarias que establecieron la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, conocida por las siglas en inglés, y la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y asegurar políticas equitativas en el comercio de alimentos. Estas normas que son adoptadas internacionalmente, recomendaciones y demás directrices, códigos, no han nacido de la noche a la mañana, tampoco se ha elaborado entre 4 paredes, entre 5 personas, como dice aquí, 180 miembros. Eso es lo importante. Igual que las normas ISO para su aceptación internacional, pasan por diferentes procesos, cumplen ciertos requisitos, igual estos códigos. Los textos básicos del Códex sobre higiene de los alimentos permiten entender de qué manera se formulan y aplican las reglas y reglamentos en materia de higiene de los alimentos. Es un documento muy importante que deben hacerlo, como ya les indiqué anteriormente, esta unidad, la 6, la siguiente que es la 7, HACCP, y la 8, ISO 22000, están bastante relacionadas. Muchos conceptos que estamos viendo ahora van a servir como base para las siguientes unidades didácticas, la 7 y la 8, y lo que veamos en la 7 y la 8 también va a complementar lo que estamos viendo ahora, por favor. Por lo cual deben tener en cuenta y tener los conocimientos frescos, no olvidar, no es que se apruebe esto y nos olvidamos. Los principios generales de higiene de los alimentos abarcan las prácticas de higiene desde la producción primaria, hemos visto el punto 1, hasta el consumidor final. Hemos visto la información que se debe dar al consumidor sobre el contenido de lo que está comprando, fechas de vencimiento y demás. Como decía en algunas partes, como en Chile, los productos que tienen niveles elevados de azúcar, como la Coca-Cola, algunas galletas, chocolates, están identificados con un sello especial, entonces las personas saben que están comprando. Porque nosotros ya no podemos comprar como hace años, a ciegas, y al final, a veces uno compraba productos en mal estado y no sabía qué estaba comprando. Como dicen, le vendían gato por liebre. Y ahora las empresas están obligadas a mantener informado al cliente. Dentro de la bibliografía que se puede encontrar o documentos, más que todo en el internet, hay un título bastante interesante que he encontrado que se llama Incumbencias técnicas de las buenas prácticas de manufactura. Que ustedes van a ver que los puntos que considera son casi los mismos que hemos visto que están basados en el Código Alimentario. Se habla de las materias primas, establecimientos, que considera la estructura y la higiene. Por ejemplo, esos son 2 puntos que se ve en
el principio 4 y el principio 5. Hemos visto personal, higiene en la elaboración, almacenamiento y transporte de materias primas y producto final, control de procesos en la producción y documentación. Cuando revisen la documentación, cuando hagan búsqueda de documentación sobre lo que es las buenas prácticas de manufactura, tienen que tomar en cuenta estas diferencias, por favor, porque si no tenemos claro de dónde vienen estas clasificaciones, donde vemos que algunos conceptos han sido ampliados, otros han sido fusionados, entramos en una confusión y a veces no sabemos sobre cuál basarnos. Es importante siempre estar seguros de sobre qué estamos, cuál es nuestra base de partida, sobre qué estamos trabajando. Porque no todo lo que encontremos en el internet tiene relación ni está de acuerdo a lo que necesitamos, a lo que buscamos. Eso es importante, por favor. Eso deben tomar en cuenta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Algún concepto que no estuviera claro, que requerirían alguna aclaración? ¿Algún punto? Mi coronel, usted Enrique, dime. mencionó que había algunos productos que ya salían con etiquetas rojas que indicaban que el producto tiene altos contenidos de azúcar para gente, supongo que es diabética o situaciones similares, ¿no? En este caso, ¿hay algún tipo de tabla o algo para este tipo de etiquetas? ¿Y existen este tipo de etiquetas para otro tipo de sustancias? Por ejemplo, no sé, sacarosa o algún tipo de conservante o colorante. Sabemos que todo, como tú has dicho, conservante, colorante, aditivo, que le pongamos a los alimentos que se procesen, cumplen ciertos parámetros para que sean siempre inocuos. Es como, a ver, las salchichas, por dar un ejemplo. Ustedes pueden ver en el mercado diferentes marcas, Stege, Torito, Sofía, diferentes, que a simple vista diferentes colores. Mientras más aditivos les pongan, esas salchichas van cambiando de color. Hay algunas que, si alguno ha tenido la oportunidad de ver lo que venden, por decirlo, en la Buenos Aires o en algunos lugares, tienen unos colores que son un poco llamativos. Y eso, como indican los que saben, los que han trabajado en alimentos, si le pones mucho conservante adquiere cierto color. Eso está parametrizado. Sabemos que toda producción, más que todo de alimentos, y nosotros como ingenieros industriales nos basamos siempre en parámetros. No podemos decir, este producto tiene 100 gramos de azúcar. Eso no nos dice nada porque debemos saber en qué escala estamos midiendo. Todo lo que tú has indicado, y vuelvo a repetir, colorantes, aditivos, todo lo que se ponga, o sea componente de un producto, tiene que estar dentro de los parámetros establecidos. Que eso ya establecen las instituciones establecidas por ley, en este caso INORCA, que establecen qué cantidad máxima y mínima deben tener ciertos componentes. En este caso del azúcar, yo he tenido la oportunidad de ver en Chile que ya vienen con un celito rojo, donde indica que tiene alto contenido de azúcar, por encima de lo aceptable que se debe consumir. Por si acaso, el azúcar es más dañina que la sal, para el corazón, para la hipertensión, diabetes y demás. Entonces, esos parámetros se establecen. Nosotros no podemos consumir en un día más de ciertas cantidades establecidas de cualquier alimento, porque también eso nos causa daño. Es como la falta de vitaminas. Hay casos una vez he leído de esos que salen, algunos que salían en la tele, los que hablaban de alimentación, nutrición,
que han cometido excesos, que de pronto no tenían, creo que una cierta vitamina, han tomado algunos alimentos, han consumido algunos alimentos que tenían altos contenidos de esa misma vitamina y se han supervitaminado y les ha causado daños a la salud. Por eso hay parámetros mínimos y máximos. Y eso va para todo. Y eso también depende de las regularizaciones, de las disposiciones que establece cada país. No sé si se acuerdan, había unas campañas que querían prohibir la sal en las mesas de los restaurantes, porque eso afectaba al corazón, la hipertensión y demás. Había una campaña de que también cuando vaya uno a consumir algún alimento, algún establecimiento de comida, le den agua gratuita. No sé al final si eso se ha plasmado o no, pero había rechazo de la población por una parte, bajo ciertos argumentos, como también había un deseo de imponer. Pero eso también pasa más que todo es algo actitudinal. Las personas, aún sabiendo que la Coca-Cola hace daño, hay gente que consume en exceso. Alguna vez había un video donde mostraban que le echaban Coca-Cola a una planta. Si le hace daño, ¿le echarías? No. Entonces, ¿por qué consumes? Entonces, hay diferentes posiciones, ¿no? Sabemos que algunas cosas son dañinas, pero igual están en el mercado y ya depende cada uno consumir o no. Es como esas bebidas energéticas, Red Bull, y hay varios que yo conozco el caso de un oficial que consumía constantemente eso, pero ¿cuál era el problema? Consumía y no gastaba esa energía que estaba consumiendo, ingresando a su organismo, hasta que un momento dado le vino un paro cardíaco, un preinfarto, y más bien que estaba acompañado, donde se encontraba, ya podía llegar al hospital y a tiempo lo han atendido. Entonces, esas son las consecuencias a nuestra salud. Eso es, Enrique, ¿algo más? No, nada más, mi coronel. Muy bien. ¿Alguien tuviera alguna consulta más? A continuación les voy a poner un video, por favor. Con eso terminaríamos la clase. Mañana terminamos esta unidad didáctica y el día lunes comenzamos la unidad didáctica 7. Con la que concluimos el segundo parcial. Asimismo, el día de mañana vamos a hablar de algunos trabajos que van a realizar. Les voy a dar toda la base, la parte bibliográfica que necesitan para elaborar los mismos. Y lo único que les vuelvo a recomendar es, por favor, no quiero consultas un día antes de que presenten sus trabajos. Y hacen consultas que ya se habló en clases. Por favor, vean este video y después de concluir el video vamos a comentar, por favor. Hola, les doy la bienvenida a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Este es uno de los pilares de la pirámide de la inocuidad de los alimentos. Hay que tener claro que este es un sistema de cumplimiento obligatorio para toda aquella empresa que se dedica a la elaboración o fabricación de productos alimenticios y por lo tanto es uno de los sistemas que las autoridades
o cualquier sistema de supervisión o de vigilancia nos va a fiscalizar y nos va a auditar. Es importante que todos apliquemos este sistema. En la diapositiva vemos la pirámide sobre la inocuidad de los alimentos. Es importante tener claro el compromiso de política de inocuidad, el compromiso que debe tener la gerencia o la dirección de una empresa, el personal, y la aplicación de estos dos principios, que son las buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento. Son estos dos pilares que forman parte de los principios generales de higiene que son fundamentales para implementar el sistema HACCP en la industria. ¿En qué consiste el compromiso del personal? El compromiso del personal parte por mantener al personal adecuadamente informado de cuáles son los requisitos, cuáles son las buenas prácticas que debe cumplir, los requisitos obligatorios, es decir, las pautas para poder ingresar a un establecimiento donde se fabrica o elabora alimentos, tener claras las responsabilidades, cuáles son los objetivos y las metas que tiene la compañía. Tengamos claro que para poder implementar un sistema de gestión de inocuidad, las buenas prácticas de manufactura es una de las bases, y este es un sistema que está diseñado para cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que trabajan en una planta de alimentos. ¿Cómo debe realizarse un proceso de capacitación? Bueno, siempre les recuerdo, primero hay que sensibilizar a las personas y luego capacitarlas. Las buenas prácticas de manufactura o Good Manufacturing Practice son prácticas de higiene que son recomendadas para un adecuado manejo de los productos alimenticios. Esta es la primera base para garantizar la inocuidad. Recuerden lo que hablábamos cuando veíamos la sesión sobre peligros en alimentos. Una de las causas de mayor contaminación hacia los alimentos son las manos del hombre, es decir, por culpa del propio manipulador. Por lo tanto, las BPM corresponden a normas que van a definir qué acciones son las adecuadas para manejar y manipular los alimentos, y por supuesto van ajustadas a cada tipo de empresa, de cada procedimiento o una etapa específica del proceso, porque debe reflejar la naturaleza tanto del alimento como de la empresa que se dedica a la elaboración o fabricación de los diferentes productos alimenticios que encontramos en el mercado. ¿Cuáles son los objetivos de estas buenas prácticas? Primero, establecer normas generales y específicas para la operatividad de las empresas. Por lo tanto, son de cumplimiento obligatorio para todos. Recordemos que un manipulador es aquella persona que está en contacto directo o indirecto con el producto alimenticio. Somos todos los que trabajamos en una empresa. Asegurar que cada una de las personas conozcan la importancia de lo que es la sanidad, la importancia de lo que es inocuidad, y que estemos entrenados para poder trabajar adecuadamente y no generar focos de contaminación. Asegurar que cada uno de los productos que se elaboren y distribuyan sean de calidad y estén libres de peligros. Recordemos siempre que el peligro es el agente que va a estar presente en el alimento y va a causar un efecto dañino, tal cual lo vimos en la sesión de peligros en los alimentos. Por lo tanto, nuestra función y nuestra responsabilidad es disminuir, es decir, aminorar los posibles causales para que el riesgo sea muy bajo en la presencia de estos peligros. Las buenas prácticas de manufactura incluyen 5 pasos o 5 etapas que deben estar adecuadamente definidas en sus manuales. Una de ellas es el personal, es decir, cuáles son las prácticas, cuáles son los requisitos que debe cumplir el personal. Las instalaciones, las operaciones y controles sanitarios, los equipos y utensilios, cuáles son las etapas de producción y proceso. Esto es fundamental. Vamos a ir revisando brevemente cada una de estas etapas, pero recuerden ustedes que al momento de elaborar los manuales, estas son las 5 etapas o 5 fases que deben estar inmersas para poder desarrollar un adecuado manual de buenas prácticas de manufactura. Con respecto al personal, debemos tener claro que lo primero es que el personal no debe ser portador de algún tipo de enfermedad. Las 2 sesiones anteriores estuvimos viendo sobre las enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces es importante que las empresas hagan exámenes periódicos sobre las setas para tener claro que los manipuladores no sean portadores de este tipo de enfermedades. Y tengamos claro que estos análisis, estos exámenes deben ser periódicos, es decir, no mayor a los 6 meses o una vez al año. Se pueden juntar con los exámenes ocupacionales que realizan muchas industrias. Esto es una decisión de las empresas, pero ninguno descarta el otro. Es decir, un tema es el ocupacional y otro tema son el directo, es decir, las enfermedades de transmisión alimentaria. Es importante la indumentaria, es decir, el personal tiene que tener adecuadamente el uso de su indumentaria. Ropa limpia, a la medida, zapatos adecuados, guantes en el caso de ser necesarios. ¿Por qué se dice preferentemente sin bolsillos? Para evitar tener almacenados
insumos, lapiceros, borradores, etcétera, que en cualquier momento pueden caer por un descuido hacia los alimentos. Usar siempre uñas cortas, limpias y sin esmaltes. Esto es básico por un tema de control dentro de los productos alimenticios. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el personal antes de ingresar a las instalaciones de una planta? Ya hemos conversado de cuáles son los previos, es decir, cómo debe estar la indumentaria, los análisis que debe tener el personal, etc. Ahora, antes de ingresar a la planta tienen que pasar por la zona de higiene o la zona de aduanas, donde se tienen que higienizar las botas de ser el caso. Si es una planta de productos secos donde no va a haber un pediluvio porque aumenta la humedad del proceso, habrá limpiazuelas, ¿sí?, donde se tendrán que higienizar los zapatos, lavarse adecuadamente las manos, es decir, pasar por esta zona donde van a ver carteles, cuáles son los pasos a seguir para un adecuado lavado de manos. Tengamos claro que el tiempo mínimo que debemos lavar unas manos son 30 segundos y la limpieza y la desinfección para denominar que es un proceso de higiene. Y de luego vamos a ver cuáles son los requisitos que se van a tener en la planta que no debemos dejar de pasar de lado para llevar un proceso adecuado. No fumar, evitar cualquier posibilidad de contaminación cruzada, es decir, si nosotros estuvimos cercanos a una fuente de contaminación como puede ser basura o una superficie sucia, debemos lavarnos las manos adecuadamente antes de volver a tocar el alimento. En el caso de que dentro de los uniformes se permite usar delantales o guantes, continuamente hay que hacer higiene de manos. El uso de guantes no excluye el lavado de manos. Lavarnos y secarnos adecuadamente las manos, si es necesario el uso de guantes, mallas protectoras. En el tema de los protectores o cubrecabellos o las tocas, tenemos que tener claro cuál es la finalidad de estas. Y la finalidad es que no tengamos cabello expuesto que pueda generar un proceso de contaminación. El pelo per se, es decir, la presencia de un pelo en el alimento en sí no es el peligro. El peligro, ¿qué es lo que transporta este cabello? Y ya hemos hablado sobre el tema de las bacterias. Entonces es muy importante tener claro que estas reglas como no comer o beber en las instalaciones de planta, es decir, donde se elabora el producto, políticas sobre manejo de vidrio. Si es una planta que su material de envase es vidrio, tienen que tener políticas de cuál es el manejo de estos vidrios. Nunca usar contenedores de alimentos que hayan sido usados para otro fin, por ejemplo, detergentes o insecticidas. Mantener siempre las puertas cerradas para evitar que ingrese cualquier sistema o foco de contaminación. No fumar, mascar chicles, no escupir en planta. Entonces tenemos que tener claro que estos son requisitos fundamentales para un adecuado manejo de los alimentos. ¿Qué es lo que vemos en las diapositivas? Vemos 3 imágenes de personas que están hisopando manos, superficies vivas, e hisopando superficies inertes, como utensilios, mesas de trabajo, equipos. ¿Por qué el hisopado debe ser una práctica de verificación de las condiciones adecuadas de higiene? Porque justamente es un proceso de comprobación que las actividades de higiene se hayan realizado adecuadamente. Tanto las superficies vivas, es decir, nosotros los manipuladores estamos en contacto directo con el alimento. Lo vuelvo a repetir, muchas veces los procesos de contaminación llegan a través del hombre. Los equipos, para poder garantizar que los puntos muertos, es decir, aquellos lugares de difícil acceso, hayan sido adecuadamente higienizados y no se conviertan en focos donde se van a formar películas o biofilms, como se le denomina, a estas zonas donde los microbios van a empezar a crecer y a reproducirse para llegar a ser una fuente de contaminación. Entonces, los hisopados, tanto de superficies vivas, manos, como superficies inertes, es una práctica adecuada de verificación de un proceso de higiene. Ahora vamos a hablar sobre las instalaciones. Y uno de los primeros puntos que tenemos que tener claro es cuál va a ser la ubicación del establecimiento. Recordemos que el Decreto Supremo 007 del año 98 habla de cuáles son las condiciones que un establecimiento de fabricación de alimentos debe estar alejado por lo menos 150 metros de algún foco de contaminación. Y entonces, cuando hablamos de la ubicación de la fábrica o de la zona de elaboración de los alimentos, es que debe estar en un lugar aislado de posibilidades de inundaciones, alejado de fuentes donde se conviertan en focos de contaminación como fuentes de malos olores o fuentes donde haya contaminación ambiental. Miren ustedes que la FAO tiene un cuadro donde se habla de algunas distancias mínimas de algunos focos de contaminación para que puedan estar presentes una planta de alimentos. Por ejemplo, una planta de alimentos debe estar alejada por lo menos 200 metros de distancia de un vertedero o algunos 500 metros de distancia, por ejemplo, de una zona de tratamiento o depuración de agua.
Es importante tener claro las construcciones del establecimiento, es decir, cómo van a ser las entradas a las zonas de proceso del establecimiento, cómo van a ser la construcción para evitar que existan focos de contaminación. Estas áreas deben estar delimitadas, ya sean por paredes, cualquier tipo de ambiente. En nuestro país, con el crecimiento o expansión que han tenido o las posibilidades de generar las pequeñas y medianas empresas, las zonas de vivienda, si estamos dedicados a una fabricación de alimentos, debemos tener claro que esto tiene que estar debidamente delimitado, ¿sí? Es decir, completamente aislado, que es una vivienda de una planta de procesamiento. Cómo están las vías de acceso, los patios de maniobra, que es donde van a hacer, por ejemplo, la carga o descarga de productos, materias primas, o a la vez el despacho de los productos terminados, cómo va a ser el asfaltado, cuáles van a ser las zonas para evitar la menor contaminación por polvo. Es decir, tenemos que tener claro cómo van a ser las construcciones en las instalaciones. Luego es importante tener claro cómo es el diseño del flujo. Y esto va a depender mucho del tamaño, de la longitud, del ancho del establecimiento para establecer un adecuado flujo por donde va a pasar el producto, siempre evitando la contaminación cruzada, es decir, una zona sucia con una zona limpia. En cuanto a las instalaciones físicas, debemos tener claro cuáles son los acabados que vamos a tener en las plantas. Y no hablamos de acabados de diseño, sino acabados sanitarios, es decir, cómo deben ser los pisos y las paredes, las puertas y las ventanas, los sistemas de ventilación, cómo debe ser la iluminación y cuánto debe ser la cantidad de luz que se necesita. Esto porque es importante. Uno, porque son requisitos normativos, y dos, porque son las condiciones adecuadas para poder fabricar los productos alimenticios. Entonces tenemos que tener claro que los pisos y paredes, la norma que nos dice de color claro, lisos, lavables, de material no corrosivo, en algunos casos antideslizantes, sin grietas para evitar acumulación de agua donde se permitan ser focos de contaminación. Es importante el acabado sanitario porque el acabado entre piso y pared de techo no puede ser recto, porque si no, como lo he mencionado anteriormente, se generan zonas donde va a ser acumulación de bacterias. Tienen que ser cóncavos, con una terminación redondeada mínima de 2.5 centímetros para que permita una adecuada higiene. En el caso de puertas o ventanas lisas, lavables, con cortinas, estas de goma o de aire, que eviten el ingreso de insectos voladores, o de vaivén para que permita siempre que estén cerradas las puertas, con protección de mallas, si es que tenemos zonas donde van a estar abiertas. Esto es importante tener claro para evitar la contaminación. Los sistemas de ventilación deben ser mantenidos de manera adecuada. Si tenemos aires acondicionados, hay que hacer, y dentro de nuestro programa de higiene y saneamiento, que es uno de los temas que veremos posteriormente, tendrán que aparecer cuáles son los cambios de frecuencia de los filtros. Si utilizamos extractores de calor o extractor de aire, tenemos que tener claro cuál va a ser el mantenimiento, pues estos tienen que estar protegidos con malla para evitar la contaminación de los productos. Y con respecto al sistema de iluminación, tener claro que la luz que va a estar en una planta no pueden ser luces de colores porque distorsionan la calidad sobre el producto alimenticio. Deben estar debidamente protegidas con pantallas protectoras que evite que cualquier rotura, ¿sí?, puedan caer estos fragmentos de plástico o vidrio sobre el producto alimenticio. Las cantidades de lux lo dice el Decreto Supremo 007. Tenemos claro que deben ser 540 lux para las zonas de calidad o inspección, zonas donde están, por ejemplo, los puntos críticos de control, las zonas de selección, 220 para las salas de producción y 110 lux para cualquier otro tipo de zona. Respecto a las instalaciones sanitarias, es importante que las industrias tengan claro cuáles van a ser estas. Es decir, un suministro adecuado de agua. El agua jamás puede faltar en una planta de donde se elabora o se fabrica alimentos. Por lo tanto, se deben tener las precauciones de tener pozos o tanques, tuberías, drenajes, como en la zona de lavamanos, las zonas de los servicios higiénicos. Siempre tener el mismo principio, es decir, evitar la contaminación cruzada, es decir, tener adecuadamente separadas las zonas sucias de las zonas limpias. Las instalaciones de los lavados de manos tienen que estar debidamente identificadas con carteles que siempre hagan recordar cuál es el adecuado proceso de higienización de manos. Tener siempre jabón desinfectante y un secador de manos, ya sea automático o de papel, y si es de papel, tener un dispositivo donde estos residuos van a ser eliminados. Como es la zona donde se va a realizar el acopio de los residuos, completamente separada de las zonas donde van a estar los alimentos.
Ahora vamos a conversar sobre las operaciones y controles sanitarios y los equipos y utensilios. Entonces es importante tener claro cuál es el diseño de un equipo. Y para esto tenemos que tener que el diseño, construcción y el uso adecuado de los equipos, su primer objetivo es que debe prevenir la alteración o la contaminación de los alimentos. Tiene que ser instalado y mantenido de manera adecuada que facilite una adecuada higiene del equipo. Sea resistente a actividades como la corrosión o deterioramiento, donde se van a formar, por ejemplo, óxido o costras que pueden estar en contacto con los alimentos y convertirse en un foco de contaminación. ¿Qué más tenemos que tener claro? ¿Cómo debe ser el diseño de los equipos? Y para eso tenemos que tener claro que deben ser hechos de materiales no tóxicos, que deben soportar las condiciones ambientales y la propia naturaleza del alimento. Es decir, tenemos que saber qué vamos a procesar para evitar que la propia naturaleza, es decir, la propia composición del producto alimenticio genere un deterioramiento de estos equipos. ¿Cuáles son los adecuados agentes de limpieza y desinfección que se van a aplicar? Y por supuesto estas superficies deben ser mantenidas en mejores condiciones para evitar una presencia de un agente contaminante. Ser construidos de tal forma que siempre se mantengan higiénicos, es decir, se puedan limpiar y desinfectar adecuadamente. Ahora vamos a conversar sobre las etapas de producción y proceso. ¿Y qué es lo que debemos saber sobre los controles durante el proceso? Primero es que debemos usar pruebas de verificación para poder garantizar que todo lo que se haya elaborado cumpla con las condiciones sanitarias adecuadas, de calidad y sanitarias, porque esa es la garantía de un tema de inocuidad. Todo alimento que haya sido contaminado o alterado por alguna etapa del proceso o algún uso de una materia prima no adecuada, material de empaque, etc., debe ser retirado y ver cuál va a ser el destino que se le va a dar a este producto. ¿Qué es importante sobre los controles que se realizan sobre las materias primas? Que estas deben ser inspeccionadas adecuadamente para poder garantizar que han cumplido los requisitos que están establecidos en nuestras especificaciones técnicas. Deben ser almacenadas bajo condiciones adecuadas que las protejan de fuentes de contaminación. Si no necesitan zonas de frío, pues serán almacenadas en ambientes exclusivos, y estos son los almacenes de materias primas, así igual con los materiales de empaque. Se tienen que limpiar y higienizar adecuadamente cuando sea necesario para evitar cualquier vestigios de la tierra o cualquier tipo de agente que pueda lograr contaminarnos. Al recibir nosotros los contenedores o furgones donde se tienen las materias primas, estos tienen que ser debidamente inspeccionados, al igual que la carga, para poder verificar que estén exentos de cualquier foco de contaminación. Estas son prácticas habituales que se tienen que tener claro cuando se realizan los procesos de recepción de materias primas. Ahora vamos a hablar sobre las operaciones de manufactura. Y acá tenemos que tener claro que toda actividad de proceso, es decir, desde la zona de recepción de materias primas o materiales de empaque hasta la zona final de almacenamiento del producto terminado, tiene que ser realizada de manera controlada, a fin de poder minimizar cualquier tipo de posibilidad de desarrollo de microorganismos o de contaminación del producto alimenticio con cualquier otro tipo de sustancias físicas o químicas. Entonces, para esto es tener claro que los equipos y los utensilios que van a ser utilizados para transportar o mantener o almacenar el producto alimenticio, las etapas de trabajo, las formas de manipulación. Si hay reproceso, porque es normal que en una planta o en una zona de elaboración se usen reprocesos de alimentos, tengan que estar debidamente identificados, de tal manera que se garantice un adecuado proceso de elaboración o fabricación de productos alimenticios. Y uno de los puntos que no debemos perder claro es qué otros sistemas podemos contar en una planta para poder garantizar aquellas etapas denominadas etapas más críticas o de mayor cuidado para poder estar seguro de que nuestro alimento esté completamente inocuo. Y una de ellas es poder implementar una medida efectiva. En la diapositiva ustedes pueden ver un detector de metal, y esto es en muchos casos el punto crítico de control que veremos más adelante, que es donde este control se hace fundamental o necesario para garantizar la calidad sanitaria de nuestros productos. Es importante tener claro que aquellos productos que sean clasificados como no conformes tengan un destino, ya sea un destino para consumo animal, si es que no van a tener ningún tipo de riesgo para esa cadena, o un destino de destrucción o incineración. Es tener claro que el producto final, es decir, aquel que va a llegar al consumidor, el cual somos todos nosotros, tenga que cumplir con todas las condiciones sanitarias y de calidad para poder garantizar la salud de los consumidores. Bueno, espero que este tema les haya sido de mucha utilidad, de cómo es la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en cualquier tipo de industria.
Estos son principios básicos que los debemos conocer todos y los debemos de aplicar. Es importante para garantizar la inocuidad de los alimentos durante toda la cadena. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y de activar la campanita para que siempre les lleguen las nuevas notificaciones. Y recordemos siempre que inocuidad es salud. Muy bien, jóvenes señoritas, acaban de ver el video que hablaba sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura. En la anterior clase hemos visto un video sobre lo que son los 5 puntos claves para la inocuidad de los alimentos. Además, también hemos visto, hace rato se ha explicado lo que es el Códex Alimentarius. La pregunta, por favor. Para la señorita Fabiola Aspi. Sí, mi coronel. ¿Tendrá relación todo lo que hemos visto, los dos videos más lo que les he explicado anteriormente sobre el Códex Alimentarius? ¿Están relacionados o será que son distintos? Yo pienso que sí, porque en este video nos habló sobre las buenas prácticas de manufactura y en el otro, y en lo que usted nos fue explicando, nos habló más de énfasis sobre este tema, ¿no? Sobre las prácticas alimenticias que debemos tener, que son las BPM, y que se emplea más en la materia. Gracias. No se olviden que cuando vimos el video de la anterior clase, les decía de que todo lo que se practique en casa, con mayor énfasis, con otras consideraciones, igual se toma en cuenta en lo que son las empresas, en la parte industrial. Y como decía al final del video, es lo que todos debemos saber. Ese conocimiento de buenas prácticas de manufactura no solamente de estas actividades, no solamente es de conocimiento de los empresarios o de los ingenieros, de los técnicos. Todos por conocimiento básico debemos saber qué es la contaminación cruzada, como se ve en el video de la anterior clase, donde recomendaba que cuando pongamos el pollo, la carne de pollo, res, pescado que pudiera tener algunos líquidos, no lo pongamos encima de un alimento ya procesado, cocinado, porque viene la infección, como Luz hablaba de la tabla donde se pica la carne, no debemos hacer la verdura. Y justamente también hablaba en este video de que se debe conocer todos los puntos, todo lo que se utiliza o se toma en cuenta o es parte de un proceso productivo. No solamente debemos incidir en lo que es la limpieza, hasta del agua que utilizamos, que debe ser segura, como se habla. Además que hay 4 factores esenciales que afectan la inocuidad de un alimento, que constituyen una fuente de error, que es la mano de obra, materia prima y materiales, maquinaria, instalaciones y métodos. Y esos 4 factores están disgregados en lo que hemos visto en el video, en el Códex Alimentarius, o en lo que les he mostrado, que se denomina en algunos países, son las incumbencias técnicas.
que considera 7 puntos que todos redundan en lo mismo, con la misma finalidad: lograr la inocuidad de los alimentos que se procesen. Como decía en el Código Alimentario, dependiendo para quien vaya destinado, en este caso para el consumo humano, o también ahora se procesa lo que son los alimentos para, más que todo, para perros y gatos. También en ese procesamiento se toma en cuenta estas buenas prácticas. Lo que si a los perros, gatos, más que todos los de raza, se le da algún alimento contaminado, se van a enfermar igual que cualquier humano y al final pueden morir o pueden llegar a fallecer, y eso es por consecuencia de la contaminación. También un punto importante que no deben olvidar: he hablado sobre los peligros físicos, químicos y biológicos, que son 3 tipos de peligros que tenemos, lo que ocasiona la contaminación de los alimentos. El día de mañana terminamos esta unidad didáctica con un video más y vamos a hablar sobre un trabajo que van a realizar. Ven alguna bibliografía que he encontrado. Les vuelvo a recomendar que hagan sus trabajos como corresponde. Por favor, no quiero copias, porque ahí es donde se ven perjudicados en sus notas. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna opinión, algo sobre lo que el video que acabamos de ver y lo que hemos avanzado hoy día, por favor? Señorita Nina. Mi coronel. ¿Qué nos puede decir de lo que hemos visto hasta ahora, por favor, de esta unidad didáctica? Bueno, mi coronel, desde mi punto de vista, que la parte de la limpieza, como también hablo en el video, es bueno que si es que nosotros estemos trabajando en una empresa, tengamos, ¿no? Tengamos una limpieza adecuada para así no afectar al producto en el cual estemos vendiendo o estemos trabajando, para así no tener problemas en lo posterior o sanciones hacia la empresa. También es un buen punto de vista en el video cómo realizar, en qué lugares podemos, cómo realizar, o sea, no sé cómo explicarme. También el video nos da una idea, si es que algún día nosotros quisiéramos abrir una empresa, cómo poder abrirla, con qué pasos, todo eso, mi coronel. Gracias, señorita. No se olviden, por favor, todo lo que estamos viendo es complemento o es base para las siguientes 2 unidades didácticas, la 7 y la 8, HACCP y ISO 22000. Ya tienen un trabajo para la ISO 22000 que espero que estén buscando, porque eso es parte de la evaluación. Si no hay ninguna consulta más, nos vemos el día de mañana para terminar esta unidad didáctica. Vamos a hablar sobre los trabajos que van a realizar. Y eso sería todo, jóvenes señoritas. Muchas gracias por tu asistencia. Nos vemos el día de mañana. Gracias.